Señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima saluda nuestra presencia el día de hoy con motivo de darse inicio al diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, dentro del marco de la constante preocupación de la actual gestión por especializar y capacitar permanentemente a los señores y señoras abogados, miembros de esta ilustre, noble y bicentenaria institución. El día de hoy es sumamente grato asociar la presencia de un distinguido maestro universitario. Él es constitucionalista, abogado ejerciente del ilustre Colegio de Abogados de Madrid y de esta ilustre, noble y bicentenaria orden, el Colegio de Abogados de Lima. Es congresista de la República y tribuno. Vamos a saludar la presencia y la palabra del señor doctor Javier Valladestra González Orechea. Cedemos el uso de la palabra para el acto de apertura de este diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional al señor director académico de Promoción Cultural de la Orden, el doctor Julio César Castiglioni Chiquillo. Gracias. Distinguidos colegas, tengan ustedes buenas tardes. Distinguido jurista a nivel nacional e internacional, Javier Valladestra, que el día de hoy nos honra con su presencia. Agradeciéndole la generosidad que ha tenido con la orden para hacerse presente el día de hoy en la inauguración de este diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. El mes pasado terminamos una secuela de 9 diplomados a nivel de Lima, Lima Norte, Lima Palacio, Lima Ceres Miraflores y Lima Sur. Estamos iniciando con esta primera conferencia diplomado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional una secuela de aproximadamente 15 diplomados que se van a realizar en los meses de julio, agosto y septiembre. Lamentablemente el tiempo, la permanencia en la Junta Directiva es de un año y no nos permite programar más eventos más allá del 15 de diciembre. Es pedagógico, académico, hacer eventos académicos donde hay cambio de Junta Directiva, donde hay procesos electorales y mientras sigamos teniendo un estatuto de cada año según la renovación de las juntas directivas, no es saludable hacer eventos académicos más allá de la quincena de diciembre. Nuestra aspiración es llegar en esta segunda etapa a los 15 diplomados que estamos proyectando. Es verdad que se van a presentar una serie de vicisitudes que nos ha distinguido maestro el día de hoy, como una relativa inconcurrencia de los asistentes, donde hay más de 100 inscritos, pero bueno, sabemos, desconocemos la razón de los inasistentes. Sin embargo, esto nos llevará a tomar la reflexión del caso y ajustar las cosas que sean necesarias. Las disculpas, en el caso del jurista, y darle la bienvenida por estar este día visitándonos en su casa y tener el placer de poder escuchar. Buenas noches. Señor director académico, queridos colegas, estimados colegas y futuros colegas, es para mí una distinción estar esta tarde por breves minutos, porque así se planeó inicialmente, y yo hablaría unos 15 y después vendría un señor letrado a dictar su conferencia. Espero que llegue. Yo quiero decirles que soy fundamentalmente un abogado. Toda mi vida he sido un abogado, porque toda la vida me la pasé defendiéndome. Tanto es así que cuando estuve exiliado en Madrid pude enfrentarme a la dictadura de Velasco y a la propia dictadura de Franco y lograr que se denegaran la extradición que indebidamente se presentaba de mí. Eso me volvió especialista en el tema de extradición, sobre el cual tengo 4 tomos, que aunque sea ridículo y vanidoso decirlo, en el medio no se ha preparado ninguna documentación o instrumentación de esa naturaleza. Oígame,
me pedía que hablara teóricamente del derecho constitucional, que hablara académicamente del derecho constitucional, pero atendiendo a las circunstancias en que estamos hoy día, en que cabemos en un sofá, yo voy a disertar sobre lo que creo que debería ser una constitución. Estamos ahora, desde hace 15 años, con el estigma, porque lo es jurídica y moralmente, de haber destruido la Carta de 1979, que fue un gran instrumento jurídico, constitucional y democrático que lleva la firma de Aya de la Torre, y en la que yo tuve una participación activa porque fui constituyente. Fui constituyente por el Partido Aprista, mi partido, en el cual no llevo una vida de militancia activa, pero sentimental e ideológicamente pertenezco a esa causa. Ahora estoy dedicado a la abogacía, a mi vida privada, a mi familia, etc. Pero eso que he dicho, eso es lo que yo soy. Entonces, creo yo que es muy importante que antes que vengan los grandes doctrinarios a disertar aquí sobre la teología del derecho constitucional, sobre la estructura del derecho constitucional, que digamos qué constitución queremos. La constitución que existe actualmente es un instrumento apócrifo, pero se sigue respetando por lo que están en el Congreso, por lo que están en el Poder Judicial, por lo que están en el Poder Ejecutivo. Mucho se vocifera cuando se está en la calle, pero cuando se llega al cargo, al escaño, viene el silencio absoluto cómplice. Yo me puedo jactar de que cuando estuve de congresista por el Partido Aprista hace 5 años, a la hora de jurar, juré por la Carta de 1979. Y como no se cumplió con restaurar la Carta del 79, presenté mi renuncia. Entonces se comenzó a discutir bizantinamente si cabía o no cabía que un congresista renunciara. Yo sostuve que históricamente siempre había existido la renuncia, y en los casos de reelección singularmente. Y yo era un reelecto, había sido constituyente, diputado, senador 2 veces, etc. Entonces se rechazó por el juez la demanda, que era un absurdo, porque decía que la Constitución prohibía expresamente la renuncia, cuando la Constitución no dice eso. Inventó un artículo de la Constitución. Entonces llegué por esa vía hasta la Corte Superior, que ordenó que se admitiese a trámite mi alegación, y gané en primera instancia, y en segunda instancia se produjo una discordia, que aunque les parezca pintoresco, estamos en el año 2012 y dejé de ser congresista hace 12 y está pendiente del voto. Está el voto. Así que me puedo encontrar con la sorpresa que la sala diga que mi renuncia no vale, que me reincorpore al escaño. Y que todas esas cosas descabelladas pueden suceder en el Poder Judicial. Porque no ha habido una reforma, porque ha habido una negligencia, y eso es inconcebible. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos construir? Yo ya les he dicho, no quiero disertar sobre Tocqueville y sobre los grandes tratadistas franceses y los grandes doctrinarios franceses, ni quiero discutir sobre cómo fue la Revolución Francesa y cómo se introdujo conceptos democráticos que desfeudalizaron al país. Quiero preguntarme cómo debe ser la constitucionalización del Perú, porque estamos con el estigma de grandes declaraciones anti-Fujimori, grandes disertaciones contra este individuo, pero cumplimos su testamento, su leyenda, su última palabra, que es la Constitución existente en el Perú. Nadie se atreve a decir que eso tiene que ser modificado, y las posibilidades de modificar la Constitución imperante, y lo digo por Constitución con un sentido eufemístico, porque no lo es, y es apócrifa, porque destrozó la Carta del 79 firmada por Aya de la Torre sin quórum, con un 51% vacilante. Entonces creo yo que tenemos que proceder a restaurar la Carta del 79. ¿Cuáles pueden ser las formas de restaurarla? Eso lo veré seguidamente. ¿Qué es lo que quiero yo que acontezca? Que existan 2 cámaras. No podemos seguir funcionando como una cámara. La Cámara de Diputados tiene que restaurarse paralelamente con el Senado. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no deben ser mellizas, como han sido desde 1823.
en que había una Cámara de Diputados y un conato del Senado. Después vinieron las 3 cámaras de Bolívar, que fueron efímeras, senadores, tribunos y censores, que duró poquísimo, duró los pocos días que Bolívar decidió quedarse en el Perú, hasta que vino la restauración de la Carta del 23, vino la de 1828, que restauró el Senado, vino la de 1834, que restauró el Senado, la Carta de Huancayo, que restauró lo mismo, la de 1856, que fue una constitución liberal y democrática, que restauró el Senado, la Carta de 1860, que es la que más ha durado porque duró 60 años, que restauró el Senado, la Carta de 1931, que tuvo el estigma, la invalidez de haber apresado al momento de la elección a 10 diputados artistas victoriosos por Cajamarca y después de haber desaforado a 23. ¿Qué constitución legítima podía malnacer de esas circunstancias nefastas? La carta que ha regido desde entonces hasta 1979. Entonces, esa Cámara no tuvo Senado. Se quiso introducir el Senado funcional en 1939 por iniciativa del doctor Andrés Belaunte, porque en la disputa de la Cámara en 1931-32, antes de ser expulsados los compañeros, sostenían la tesis unicameral con cargo a restaurar el Senado, pero como fueron expulsados se quedó la estructura parlamentaria en esa forma, y desde entonces hemos tenido cámaras siamesas, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la misma iniciativa, la misma composición, la indisolubilidad, las mismas atribuciones, los mismos poderes, y eso no puede ser. Nosotros tenemos que construir una Cámara de Diputados de origen popular, en la que no se necesite grandes títulos, edad 25 años, como ha sido siempre, la gente joven que vaya, que los no letrados vayan, porque eso representa una opinión, y el Senado, en cambio, como Cámara Alta y como Cámara Vieja, debe ser un Senado indisoluble, es decir, que la Cámara de Diputados es disoluble, pero el Senado permanece intacto. ¿Cómo debe ser ese Senado? Debe tener una composición, si no, en un lado se necesitan 25 años para ocupar un escaño, en la otra debe tenerse 40 años, por ejemplo. ¿Cuáles son las atribuciones del Senado? Las atribuciones del Senado deben ser regionales. Debe ser un Senado regional en que se represente a los diversos sectores del país, pero al mismo tiempo, como se soñó siempre y no se logró, un Senado funcional, en que la gente esté representada ahí por sus funciones, el que esté representado de la ciencia, de la medicina, del ejército, de la marina, de la aviación, que sean indisolubles. Entonces, esa Cámara de Senadores funcionalizada es la que deberíamos restablecer para no caer en el pecado del ayer. Entre tanto, se convoca a la Cámara de Diputados para la nueva elección y siguen funcionando los dos sistemas. Hay que reformar el parlamentarismo en el Perú y no podemos seguir con el sistema actual en el cual se rompen las tradiciones históricas del Perú, desde 1823 hasta 1979 y los años posteriores inclusive. Otra cosa que tenemos que hacer es modificar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del Presidente de la República debe presidir, pero no debe gobernar. Y el gabinete, el Consejo de Ministros, debe ser nombrado por el Parlamento y el Premier por el Parlamento. Y estar a merced de la censura parlamentaria para cambiar las circunstancias. Entonces, con esa estructura de un Poder Ejecutivo nuevo, porque el Poder Ejecutivo en el Perú ha tenido tendencias tiránicas. En 1823 hubo un triunvirato, pero fue disuelto por el Libertador. Después vino Bolívar, que fue un ejemplo de autoritarismo, y todas las cartas posteriores, el Perú ha girado en torno al jefe de Estado. Entonces hay que hacer una reforma del Poder Ejecutivo, hay que hacer una reforma del Parlamento y del propio Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha sido una conquista que se hizo en la Carta de 1979 por iniciativa mía. Dirán ustedes, eres un viejo octogenario vanidoso que viene a decir que todo lo que se ha hecho es obra de él. Bueno, pero un octogenario estudioso, porque yo venía de España, donde había vivido y sabía lo que era el Tribunal Constitucional, y hice que se construyera el Senado paralelo a la Cámara de Diputados con distintas atribuciones,
que se introdujera el defensor del pueblo, u ombudsman, en cuya virtud esa magistratura opinante podía señalar y poner el dedo donde hubiera algún crimen para que fuese reparado, sin sancionar personalmente. Y el Tribunal Constitucional, que lo llamamos Tribunal de Garantías Constitucionales, inspirándonos en el texto español de 1931. Tribunal que fracasó, que claudicó. Ese tribunal de antaño, cuando le llevamos una causa en cuya virtud se quería computar fraudulentamente en contra del APRA los votos nulos y blancos como válidos, todos se rindieron y dijeron que el voto nulo y blanco era válido, cuando realmente lo que se busca con la votación es la opinión, que la opinión sea computable, y con un voto nulo y blanco no es computable. El único que se portó con decencia, con coraje, testicularmente, fue Manuel Aguirre Roca. Él sí votó a favor, él sí sostuvo la tesis de que esos votos eran nulos y que los votos nulos y blancos eran incomputables. Todos los demás, genuflexos. Entonces, por eso es que cuando se reconstruyó la Constitución años más tarde, se introdujeron, es verdad, otros principios que podemos asimilar, porque no quiero de un plumazo que se produzca la destrucción de esa carta, sino que los elementos positivos que tenga se incorporen. Y así, por ejemplo, dice que el nuevo Tribunal Constitucional ha actuado correctamente prefiriendo la Constitución a la ley. Ha señalado qué cosa es inconstitucional y qué cosa es constitucional. Últimamente ha vacilado en algunas decisiones, pero yo ahí estoy, por ejemplo, presentando una acción en defensa con un amparo contra una sentencia del TC que ha violado derechos humanos, que no se ha atrevido a entrar al tema, que ha hecho toda una reflexión sobre sobre la procedencia de las acciones de habeas corpus, y aparte, a la hora de fallar, ha fallado en contra. Entonces, estoy con una acción de amparo, dispuesto a llegar ahí para contravertir esta causa. Hoy día recibí una carta del presidente del TC felicitándome por un elogio que he hecho, pero he hecho un elogio de la entidad y de sus miembros, pero no de sus errores. Entonces, yo creo que si tenemos que tener una democracia perdurable, si tenemos que tener una democracia respetable, es necesario y es fundamental reintroducir el Tribunal Constitucional con todas sus atribuciones y que sea realmente el primer poder del Estado, el primero entre los primeros, primum inter pares. Primus inter pares se le llamaba antes al Parlamento. Eso debe ser el verdadero primero entre iguales, el Tribunal de Garantía Constitucional. Hay que reintroducir el Senado con las atribuciones que digo, no un Senado mellizo, no un Senado siamés, no un Senado que sea anverso y reverso de la Cámara de Diputados, sino distinto. Y el jefe y la presidencia de la República debe ser despresidencializada. ¿Qué quiere decir eso? Que el jefe de Estado preside, pero no gobierna. Que el jefe de Estado firma resoluciones. El jefe de Estado hasta puede tener un veto contra una ley, pero no gobierna. Entonces, con esas características podremos tener una democracia en el futuro. Pero tal como está la situación hoy día, yo creo que esto es lamentable. Bartolomé Herrera, que fue un obispo y una gran figura del derecho canónico y del derecho constitucional, que llegó a ser presidente del Senado y que cuando no se le dio la razón en las cosas que planteaba, renunció y se fue a su diócesis. El Senado decía visionariamente, en su proyecto constitucional autoritario, era corporativo y funcional. Se componía de 30 miembros, 3 por cada una de las 10 carreras administrativas: la carrera política, la carrera de Hacienda, la magistratura, el clero, el ejército, la marina, la carrera parlamentaria, los profesores, las profesiones científicas, los propietarios de predios rústicos y urbanos, etc. Es como sucede en Irlanda. Y no prosperó el proyecto de Bartolomé Herrera. No existe este proyecto de funcionalización en ninguna otra parte del mundo, salvo en Irlanda. En Irlanda, por ejemplo, las 43 escaños senatoriales son repartidos: 11 para la agricultura y la pesca, 11 para los trabajadores asalariados, 9 para la industria y comercio, 7 para la administración, 5 para la cultura nacional,
y después para el sindicalismo, vengo yo en el Perú, deberíamos tener un representante que representara a la CTP, a la CGTP, a la SUTEP, etc. Y también a los representantes del capital del trabajo. Víctor Andrés Belaúnde, que más allá de haber sido presidente de la delegación del Perú en las Naciones Unidas, de haber tenido un papel preponderante durante el desempeño que tuvo en nombre del Perú, proponía para el año 39 que hubiera un senador por una de las instituciones o gremios que él inventariaba: para el trabajo, empleados del comercio, por ejemplo; para el capital, cámaras sindicales de propietarios, urbanos, sociedades de agricultura; para la cultura, colegios de abogados, sindicatos de médicos, sociedades de ingenieros, asociación de periodistas, universidades. Por eso es que tenemos que ir a la reforma constitucional ahora o nunca. Yo digo aquí en un artículo que escribí, las constituciones siempre han existido, o bien populares como las que existen hoy en el mundo, o monárquicas, en las que el rey asimilaba todas las funciones. El poder soy yo, el Estado soy yo, l'État c'est moi. Esa era la constitución predemocrática. Eso existió hasta el siglo XVIII, después se constitucionalizó en todo este espíritu, no solo en los propios textos constitucionales franceses, sino en la Carta de 1812, la Carta de Cádiz, que fue presidida por Morales Duárez, aquí presente. Este es Vicente Morales Duárez. Vicente Morales Duárez, fundador del Colegio de Abogados de Lima, profesor de la Pontificia Universidad de San Marcos, presidente de las Cortes de Cádiz. Así que las Cortes de Cádiz, que recuperaron el poder para los pueblos durante la ocupación española a raíz de la captura de Fernando VII en Bayona por Napoleón. Nos dio el honor de presidir ese parlamento que era la representación de la legitimidad. Entonces, con él y después con la restauración de Bolívar no prosperó, vino la Constitución bolivariana y otras constituciones, pero él trazó el camino del primer poder del Estado. Como cosa curiosa, Vicente Morales Duárez tomó el poder en abril de 1812, digamos el 9 de abril, el 14 de abril moría. 5 días de presidencia. Se sospecha de un asesinato, se sospecha de un envenenamiento, pero quizás sería por las fuerzas temibles que existían, que no quisieran que un indoamericano presidiese las Cortes. Pero así fue, pero con todo, como lo dice acá, fundador del Colegio de Abogados de Lima, profesor de la Universidad de San Marcos, presidente de las Cortes de Cádiz. El Senado, insisto, debe funcionalizarse. Debe tener representantes del capital, del trabajo, de las iglesias, de los colegios profesionales. Sus características deben ser, como lo dije ya antes, jefe de Estado independiente del Parlamento, premier y ministros designados por el Congreso, derecho parlamentario de censura ministerial, derecho presidencial de disolución de diputados, más no de senadores, convocando inmediatamente elecciones, responsabilidad individual y solidaria de los ministros y refrendo ministerial, y agrego yo como cuestión capital, bicameralismo funcionalizado. ¿Cómo hacemos para reinstalar este bicameralismo? Hay muchas teorías. O apelamos a un plebiscito, pero hay que educar a las masas. Si convocamos a un plebiscito para decir vamos a restaurar el Senado, yo en este instante le digo, vaticino y diría no, va a haber 50 vagos más, 50 gastos más, va a ser oneroso. Hay que preparar a la nación. La educación que el fujimorismo ha hecho de las mentes es superior a la que los demócratas tenemos y es superior a la cárcel en la que se encuentra. Él ha inculcado un derecho constitucional pragmático, de praxis, una sola cámara, como si eso fuera mejor, rompiendo la tradición constitucional del Perú. Por eso es que tenemos que convocar un plebiscito, educando a las personas, tener por restaurada la Carta del 79 en virtud del juramento prestado por el propio Yalta, que dijo, honrando el espíritu, los principios y valores de la Constitución del 79, juro, él no puede ser un prevaricador. Entonces, ir al bicameralismo funcional, ya en un trabajo que hicieron Alberto Borea,
Diego García Sayán, García Belaúnde y todos, dijeron que lo primero que debe ocuparse el Congreso de la República es declarar la nulidad de la Constitución del 93 y declarar la vigencia del 79. El artículo 307 de la Constitución, en cuanto estipula que dicha carta no perderá vigencia en ningún caso y que todos estarán obligados a restablecerlo. Y yo por supuesto que tengo, como les digo, una nostalgia, porque yo construí el Tribunal Constitucional y se creó, pero tuvo todos esos sinsabores que he relatado, y entonces lógicamente eso no quiere decir que no debe existir, sino que hay que modificarlo para que sea invulnerable y para que cumpla su papel de primer poder del Estado. Tenemos que buscar no un parlamento judicial, que esa era la definición que tenían en Francia. El parlamento judicial es la bouche de la loi, la boca de la ley. No. El poder judicial debe tener su propia representación y el poder judicial debe estar vigilado por el Tribunal Constitucional. Pero aquí nos encontramos con que hemos escogido magistrados que prefieren la quincena a la historia, que en lugar de preferir la gloria de defender el habeas corpus y el amparo, buscan posiciones oportunistas y subterfugios para violar esas normas. Ustedes como abogados que van a hacerlo, tienen que luchar para que eso se acabe, para restaurar las libertades, para tener jueces que sea digno de llevarlo a todo. La carta del 93, la carta final de Funesta decía que el unicameralismo, cuando acusa, los que acusen ante el Poder Judicial, no puede exceder ni reducir los términos del Parlamento. Entonces nos encontramos con que esos úpaces obligan al Parlamento a respetar lo que dice un Poder Judicial de las características siniestras que he relatado. Las resoluciones, en cambio, la República Federal Alemana, que es realmente democrática, dice: las resoluciones de las comisiones investigadoras no podrán ser sometidas a la consideración judicial. En cambio, en el Perú sí se somete a la consideración judicial. Entonces, yo por eso el Perú ha sido fecundo legislativamente en estos años. De 1980 al 5 de abril del 92 se dieron 15.148 normas, de las cuales el 85% pertenecía al Ejecutivo, y leyes que nacieron de iniciativa del Ejecutivo el 45%. El 90% de la producción normativa es atribución del Ejecutivo y solo el 10% pertenece al Parlamento. Tenemos que buscar una segunda cámara que sea, como yo digo, indisoluble y funcional, porque usted sabe que la segunda cámara pueden ser funcionales o semifuncionales, yo digo funcionales, federales, si es que creamos un sistema de regionalización o de federalización, ya veremos, territoriales como en España, de mandatos territoriales como en la República Federal Alemana, bicameralismo perfecto, gemelos y bicameralismo imperfecto. Por esto, yo creo que mientras el ejercicio institucional del Parlamento con las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno está sujeto a la revisión judicial, el único freno a nuestro ejercicio del poder es nuestro propio sentido de la autolimitación. ¿Quién decía eso? Una sentencia del Tribunal Constitucional norteamericano, que no es de hoy, sino de ayer, y quiero releerla. Mientras el ejercicio institucional del poder por las normas legislativas, por las ramas legislativas y ejecutivas del gobierno está sujeto a la revisión judicial, el único freno en nuestro ejercicio del poder es nuestro propio sentido de autolimitación. Ese sentido de la autolimitación no lo tienen en los tribunales del Perú. Deberíamos, por lo tanto, nosotros, insisto en esta teoría, proceder a educar, proceder a reeducar. ¿Qué constitución queremos? No podemos aceptar esta constitución unicameral trunca, con una serie de fallas, con un poder judicial sumiso que prefiere la quincena a la historia. No podemos aceptar una situación en la que el poder ejecutivo sea omnímodo. Por esto es que yo esta tarde me he desviado de la temática para la cual me habían invitado, esperando que llegara quien me debe suceder, pero con las ideas que traigo se debe resumir: constitucionalismo, reconstitucionalización, ultrademocracia, poderes ejecutivo, judicial, de acuerdo, y parlamento, pero parlamento que sea el primer poder del Estado con dos cámaras, una disoluble y otra indisoluble,
y un tribunal constitucional que sea, como lo soñó Duguí, como lo soñó Kelsen, que sea el vigilante permanente de la constitucionalidad y de la primacía de las leyes, de la primacía no de las leyes escritas, sino del sentido jurídico, del sentido espiritual de la norma, de poner lo construido, lo mandado al servicio del hombre y no al hombre esclavizado por jueces, no al hombre esclavizado por fiscales, no al hombre esclavizado por los tribunales y las cortes. Nada más, queridos amigos. Minutos, por favor, me están bajando la Constitución de Cádiz para hacer entrega al profesor Jalil Reza, que el día de mañana se va a presentar aquí en el auditorio, justamente esta publicación que ha hecho el Colegio de Abogados y que el día de mañana en versión de lujo se va a hacer presentada. Señores, dentro del marco del Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, en la segunda parte de esta primera sesión se va a tratar el tema la teoría constitucional y la jurisprudencia constitucional, precedentes de este mismo orden. Para ello está con nosotros esta noche un distinguido magistrado, él es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con una amplia experiencia académica, abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, magíster en Convención en Derecho Civil Comercial por la Universidad San Martín de Porres. Es egresado del doctorado en Derecho, también por la misma casa de estudios, y con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, entre otros merecimientos que honran también a nuestra institución y a este distinguido magistrado. Bien, nos es sumamente grato anunciar la presencia y la palabra del señor doctor Walter Alfredo Díaz Segarra. Con usted. Adelante. Buenas noches, disculpen el retraso, hay veces la orden de la propia función nos hace tener problemas por los quienes los polígonos. Hay problemas tanto en la función como también hay problemas a nivel de los jueces constitucionales. Y centrando un poco ya en el tema dentro de los problemas que se tienen dentro de la judicatura, y un poco de la experiencia nos señala que los jueces constitucionales atraviesan una serie de vallas, hay veces no muy bien no entendidas, y que gracias a Dios en el país ya en la última década hay una intensidad muy fuerte respecto a la formación en el derecho constitucional, ya que no se tenía. Pero esto es reciente, el tema del constitucionalismo en el Perú, y ahí entonces el interés que hoy día se tenga, porque claro, antaño como que se han preocupado tanto las universidades y consideramos que el derecho era estudiarlo como islas, ¿no? Yo no lo entendía por qué hablábamos de derecho civil y comenzamos a tener unos métodos de interpretación diferentes cuando hablábamos del derecho penal o del derecho tributario, y entonces era todo un desencuentro. Nótese, siempre he dicho que las normas, sobre todo dentro del constitucionalismo, dentro del derecho procesal constitucional, son hijas del tiempo, porque estamos hablando, ya no se entiende cómo hay un solo sistema jurídico que tenga a su vez islas, y a Dios gracias hoy ya están siendo superadas, y hay veces también hay mucho entusiasmo por una visión principista y protectora, hay veces sobreprotectora, y entonces tenemos hay veces un tribunal constitucional muy que responde ante la ciudadanía y que resuelve los conflictos. Pero hay veces también tenemos un tribunal constitucional que va más allá de determinados parámetros. Siempre, entonces, cuando uno analiza este tema,
de los problemas de un juez constitucional, me refiero no solamente desde el enfoque del Tribunal Constitucional peruano, sino de toda la judicatura que tiene que resolver conflictos constitucionales. Pues hay problemas de interpretación, porque siempre, y en las universidades hay ese defecto, ¿no?, de comenzar a enseñarnos sin una armonía, olvidando que todo parte de la Constitución. Y cada rama se ha diseñado, se ha enseñado de manera independiente, sin un nexo, ¿cuál es? De respeto de un orden jurídico único. ¿Qué duda cabe que los elementos de un sistema jurídico son la unidad, ¿no?, que todo reposa en un orden de normas jerárquicamente establecidas o horizontalmente establecidas, coherencia, donde las normas inferiores no contradigan a las superiores, y plenitud, que siempre frente a cada problema social que se presente tiene que haber una respuesta jurídica. No por el hecho de que no haya norma significa que no se dé respuesta. Y esto ha pasado mucho en el Perú. Recuerdo que vamos y hablando esto de los problemas para que se entienda, porque es como les dije, ¿no?, la experiencia, el tiempo, los hechos son los que nos han ido diseñando las normas hoy en día, ¿no? Uno cuando revisa la historia y ve la aparición del Tribunal de Garantías Constitucionales en la Carta del 79, eso no se produjo porque estaba de moda los tribunales constitucionales a nivel europeo y ingresaron en la región. Eso no fue casualidad, fue producto de una coyuntura específica. Y hay veces la judicatura, lo tengo que reconocer el juez, la judicatura no estuvo a la altura de comenzar a aplicar la Constitución de forma principista. Y nos contentamos con aplicarla al pie de la letra. Si no dice el texto de la ley, no establece la situación jurídica que se está tratando, no puedo yo resolver. Y así nace el Tribunal Constitucional peruano. Porque ya se las resoluciones de la Corte Suprema antes de la vigencia de la Carta del 79, cuando conocían temas de habeas corpus y se alegaba la incompatibilidad de una norma legal frente a la Constitución, pero esa norma estaba contenida en el Código Civil de 36, en su artículo 21 del título preliminar, que establecía claramente, pues, frente a la incompatibilidad de una norma con la Constitución, se refiere a la Constitución. Y llegaron los habeas corpus a nivel de la Corte Suprema, y la Corte Suprema decía lo mismo, ¿no?, que no podía aplicar esa disposición porque estaba contenido en un estatuto civil. Para poder aplicar esa institución tenía que estar contenido en la Carta Política. Y como no estaba contenida en la Carta Política, no se podía aplicar. Frente a esa inacción, obviamente que el criterio del Tribunal Constitucional va tomando fuerza. Porque claro, siempre nos hemos contentado, quizás erróneamente, a que todo deba estar escrito y no trabajar sobre el principio. Entonces, uno de los problemas que tiene un juez constitucional es justamente de romper el viejo paradigma de la norma regla. No todo tiene que estar regulado. La norma regla significa eso, un silogismo que contemple una situación jurídica determinada para resolver un hecho social, un hecho jurídico. Y hoy día asistimos con el constitucionalismo a las normas principio. Es decir, que no se crea que las constituciones hoy en día comienzan a ser silogismos perfectos que regulen situaciones determinadas. En su mayoría están dadas en esa forma de norma regla, pero también hay normas principio, a partir de las cuales el legislador tiene que dotarlas de contenido. Y si no las dota de contenido el legislador, es la judicatura la que tiene que dotarlas de contenido. Y pruebas al canto. Recordarán, abogados, el tema del plazo razonable. El plazo razonable no es que esté regulado en el Perú. En los casos Saucedo y Walter Chacón,
no se trató del tema del plazo razonable como una situación que esté regulada dentro del derecho. Nació dentro de un principio, ¿cuál es? El debido proceso. A partir del debido proceso se han ido construyendo diferentes derechos. Y no se agotan ahí. Conforme vayan desarrollando, vayan acrecentándose nuestras necesidades, este principio va a ir también modulándose, va a ir creando nuevos derechos. Esa es la ventaja de una visión principista. Los derechos están ahí, pero hay que dotarles de contenido. Pero, como dice Pedro Ernesto Sagüez, cuando hace una diferencia entre constitución, estatua y constitución viviente. Las constituciones estatuas son aquellas que tienen normas pétreas, normas fijas, y entonces al ser fijas no permiten adaptarse a los cambios. De ahí entonces que sean necesarias reformas de la Constitución, versus otro tipo de normas que están en la Constitución, las normas principio, a las cuales son adaptables a través del tiempo. Obviamente que no estamos nosotros quizás plenamente preparados para que tengamos netamente una carta llena de principios, porque hay situaciones de regular el poder que necesitan de cláusulas expresas. Esas famosas cláusulas de los check and balance, la teoría de los frenos y contrapesos, que debe existir en forma expresa para que no haya la posibilidad de excesos de poder. Entonces, se hace un adecuado balance de que dentro de una constitución deben haber normas regla y normas principio. De ahí entonces que el constitucionalismo moderno trabaja justamente sobre ha roto este paradigma de las normas reglas, de olvidarse ya de que las distintas ramas del derecho son islas y que cada una se interpreta de diferente manera. Yo diría, qué duda cabe, que en la cúspide está la Constitución, y ello lo hemos denominado supremacía de la Constitución. Pese a que es algo evidente que se dio en el caso Marbury vs. Mason, 1803, recién nuestras cartas lo van a reconocer en el año con la Carta del 79. Mírese, y no es casualidad, cuánto ha transcurrido para que nosotros positivicemos ese principio de la supremacía de la Constitución. Y es que nos hemos acostumbrado a que esto sea siempre expreso. Esa es la gran dificultad de formar. Quizás hay veces cuando uno escucha los informes orales y siempre están algunos señores abogados sujetos a un papel, y eso llama mucho la atención. Estamos a puertas nosotros, se aplica en parte el Código Procesal Penal en el sistema anticorrupción, y a puertas va a estar en Lima de la nueva Ley Procesal de Trabajo, donde hablamos ya de litigación oral. Y siempre hay veces esto es defecto de la educación, en el sentido de que a veces las universidades comienzan a pedirse los temas que los repitamos de memoria, algunos conceptos. ¿Qué es la recusación? ¿Qué es la excepción de la naturaleza de acción? En fin, diversas instituciones. Pero muy poco se nos enseña a analizar cómo aplicas esa institución a un caso como este. Cuando tú estás delante de para realizar una vista de causa o hacer un alegato, a un juez no le vas a explicar, un juez nunca te va a preguntar qué es la recusación, sino el concepto, cómo tú lo aplicas a ese caso concreto que estás defendiendo. Simple. Pero todavía tenemos eso. Todavía subsisten algunos exámenes
que es completa la frase, al pie de la letra. Eso nos lleva muy poco al análisis. El constitucionalismo es análisis. Claro, muy fácil es trabajar con un silogismo ya cerrado, pero otra cosa es trabajar solo por un principio en el cual tú tienes que adoptar el contenido. Pero creo que estamos llegando en eso. Ya y son nuevos retos, ahora sí que le va a tocar a Lima, cuando ya está el sistema anticorrupción de litigación, nuevos retos, y de las judicaturas también. Porque el tema de la argumentación es más intenso cuando se habla de principios. No es muy fácil interpretar una norma, un silogismo, una norma. Pues están todas las situaciones jurídicas que están ahí esbozadas, uno puede enseñar el contenido de la norma. Pero él trabaja con un principio, ¿cómo lo dotas de contenido? ¿Qué límites le vas a fijar? Ahí está el mayor reto de la argumentación. Y más aún el tema de litigación oral. Porque en la litigación oral ya se presenta que el juez tiene que decirte de inmediato la resolución, su decisión. Tiene que comunicar la resolución. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cómo la fundamenta? Ya tenemos que olvidarnos de antaño de que los jueces vamos a tener tiempo, se suspende la vista de la causa, a votar plazo X, y nos vamos a nuestros despachos y trabajamos toda la noche una sentencia. Ya no. Hoy ya asistimos a que los magistrados también tienen que tener técnicas de litigación oral y comunicar en forma inmediata su decisión. ¿Y por qué toman esa decisión? Pues tampoco es, sobre todo el tema de la argumentación en el Perú, tiene que ser más esforzado, porque yo también debo reconocerlo, de que el Poder Judicial no es buena nuestra aceptación de la ciudadanía. Y no es buena, y de ahí entonces que la exigencia de motivación en los jueces sea mayor a diferencia de otros países. Yo he tenido la oportunidad de estar en Chile, en Costa Rica, donde hay credibilidad en frente a su Poder Judicial. Y lo que el juez no tiene que motivar demasiado para dictar su decisión. Y la ciudadanía cree en su juez. Pero aquí, en el Perú, la exigencia de motivación es más intensa, porque no se cree en nosotros. Y entonces la única forma de revisar nuestros criterios que tenemos es a través de la motivación. Y hasta el tribunal ha comenzado a hacer toda una tipología de causas de nulidad, de resoluciones, de defectos de argumentación o falta de argumentación. Entonces el tema no es fácil. El tema no es muy sencillo cuando se trabaja con principios. Ya desde ahí, en el tema, pongamos, del plazo razonable, tampoco es un tema en el cual el Tribunal Constitucional haya diseñado los parámetros del plazo razonable. Eso ya estaba a nivel de la Corte Interamericana, de la Comisión Europea también, primero la Comisión Europea, luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya estableció qué elementos se tenían que tener en consideración para establecer cuándo se ha violado el tema del plazo razonable, un derecho del plazo razonable. Y estos serán la actuación de las partes, la complejidad del asunto y también la actuación que le cabe a la magistratura. Eso estaba señalado. Ahora bien, entonces, como les decía, el primer problema que ya tenemos, que tiene un juez constitucional, es trabajar sobre principios versus ese viejo paradigma de la norma regla. Y en el tema de los precedentes pasa esto. Ahora a veces uno reflexiona y dice, cuando en la universidad se preguntaba, decía, ¿cuál es la primera fuente de derecho en el Perú? La ley. Sí. Hoy en día puede sostenerse con ese rigor esa respuesta. Hay que repensar, sobre todo en materia de derecho constitucional, porque ahora se dictan precedentes, hay que
constitucional que es obligatorio. Bueno, hay diferencias entre la doctrina del tribunal y el precedente vinculante, obviamente que hay diferencias. Pero, vamos, es obligatoria, hay que seguirla por todos los operadores del derecho. Y entonces eso nos lleva a un análisis ya, que pronto debe ingresar también la Corte Suprema, aunque hay todo un tema también en debate, si mediante estos plenos jurisdiccionales que se llevan a nivel de la máxima instancia del Poder Judicial, si están comenzando a crear derecho. Y un pleno jurisdiccional puede crear derecho. Ojo que a nivel de los precedentes se está partiendo por un tema de analizar un caso en concreto. A partir de un caso en concreto se dicta un precedente. Pero lo que está pasando en la otra orilla es que, y eso es un tema a debatir, que si los plenos jurisdiccionales de la más alta instancia dentro del Poder Judicial pueden también dictar normas, porque al establecer criterios en la Corte Suprema está dictando pautas cómo debe interpretarse o cómo deben superarse los vacíos. Pero aquí no estamos partiendo de casos concretos. Eso hay que analizarlo. Entonces, ya este primer nivel de problemática que se tiene de los principios, normas, las reglas, normas, es una primera valla que hay que saltar. Pues no fácil ser un juez constitucional. La segunda valla le va a venir dada por la multiplicidad de fuentes. Claro, cuando uno tiene un conflicto en el área, dentro del campo civil y campo penal, pero sobre todo en el campo civil, uno comienza a aplicar Constitución, a aplicar el Código Civil, y por ahí una norma con eso. Pero cuando uno tiene en sus manos conflictos de derechos fundamentales, ahí uno abre el abanico, porque tiene que aplicar norma interna, en este caso la Constitución, y además norma supranacional. Toda la norma interna nacida a partir de la Constitución y demás leyes que regulen el contenido y fijen los límites de determinado derecho, tienen que comenzar a aplicarlas cuando hay un conflicto, un proceso de habeas corpus, un proceso de amparo. Uno aplica Código Penal, tiene que concordarlo con la Constitución y todo, una gama de normas del derecho interno. Pero ahí no acaba el tema cuando son derechos fundamentales, porque también hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que también hay que cumplir. Y entonces ahí viene otro tema más complejo, la multiplicidad de fuentes. La multiplicidad de fuentes de derecho que se tiene cuando se resuelve un conflicto constitucional relativo a derechos fundamentales. Pero ahí no acaba el asunto. Ya hay que ser realistas, y también tenemos en el nivel ya normativo, interno y supranacional, ahora también tenemos el tema de la jurisprudencia. La jurisprudencia también nos es obligatoria, tanto a nivel interno. A nivel interno, quien fija la jurisprudencia obligatoria en materia de derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional. Ya sea a nivel de los precedentes vinculantes, que no son sino, es en caso de vacío o defecto de la norma,
o error de interpretación que se está dando, el tribunal comienza a dar una norma. ¿Cómo resolverse? ¿Cómo llenar ese vacío? Da una norma. Ese precedente vinculante o es obligatorio. Claro, y es que tuvo que ser así, porque cuando recién se comenzó a funcionar el Tribunal de Garantías Constitucionales de aquel entonces que funcionaba en la ciudad de Arequipa, siempre se estableció de que los criterios que fije el Tribunal de Garantías Constitucionales son de obligatorio cumplimiento. Y entonces uno leía una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales y comencé a decir qué parte de toda una sentencia es la vinculante. ¿Cuál es la parte que obliga? ¿Cualquier comentario obliga? ¿Cualquier cita obliga? ¿Qué es lo que obliga a los operadores del derecho a seguir el criterio del entonces Tribunal de Garantías Constitucionales? No se sabía. Pues una resolución muy extensa. ¿Y cuál de las partes será pues la obligatoria? Entonces hubo la necesidad, que el Código Procesal Constitucional lo ha hecho con exactitud, de establecer el precedente vinculante. Y el precedente vinculante va dirigido a llenar un vacío de efecto de la norma o armonizar diferentes interpretaciones que se están realizando sobre una norma. Es expreso y por eso siempre en las partes resolutivas, en la parte de la decisoria, siempre el tribunal se remite a los considerandos y señala que son de obligatorio cumplimiento. Distinto es el tema de la doctrina del tribunal. No son la misma cosa. Hay veces y eso se hizo muy bien en el Código Procesal Constitucional de diferenciarlos. Ambos son obligatorios. El precedente vinculante es una norma. Y hasta yo me atrevería a decir que frente al incumplimiento de un precedente vinculante podría un juez caer en prevaricar, porque es una norma que da el tribunal. Claro, nacida a partir de un caso concreto, donde el tribunal ve una problemática y da una norma que no hay. Llena un vacío, en efecto. Frente a ese incumplimiento, es una apreciación mía, sostengo que ante su incumplimiento por parte de la judicatura puede generarse el tema de prevaricar. Y pruebas a tanto han habido muchos, pero solo a nivel de instancia de control interno del poder Judicial, donde se han suspendido a magistrados por no seguir los precedentes. Pero diferente es la situación de la doctrina del tribunal. A ver, ¿en qué se diferencia esta jurisprudencia, doctrina del tribunal? En que la doctrina del tribunal va a ponderar derechos, va a establecer criterios cómo resolver una situación determinada. No es que haya vacío de efecto, sino tiene que sopesar derechos. ¿Se acordarán? Para que esto quede mejor entendido. ¿Se acordarán de ese caso de Magali Medina, en que pasó el tema de las costes federales? Siempre se hablaba de que en ese caso pongamos dos derechos en juego: el derecho a la impunidad versus el derecho a la información. Acá no hay un tema, en este caso no hay un tema de vacío de efecto, ¿eh? Son dos derechos constitucionales del mismo nivel que están en conflicto. Y entonces hay que saber cómo lo vamos a resolver este conflicto. El maestro fallecido Vidal Campos sostenía de que había derechos fundamentales del primer nivel
derechos fundamentales de segundo nivel. Como les decía yo, el tiempo ha ido creando, mejorando las situaciones, buscando las soluciones adecuadas. Cuando yo afirmo esto, no es que el maestro estuviera equivocado. Cada pensamiento obedece a una época determinada. Claro, partamos desde Hans Kelsen, ¿no? Hans Kelsen, que establecía su pirámide en la cúspide de la Constitución y todo jerarquía. Hoy en día también reconocemos de que no es solamente ello, no es el orden jurídico, no solamente se va a tratar respecto a la jerarquía de las normas. Hay una jerarquía vertical, pero también una jerarquía horizontal por función. Los conceptos van cambiando, es lo más interesante del constitucionalismo. La dinámica constitucional es la que va cambiando. Lo que empezó de determinada visión, hoy en día va cambiando. No significa, como les vuelvo a decir, que sería yo pues un iluso de decir que los maestros a los cuales los cito esta noche estén equivocados en su percepción. El modelo constitucional, los tribunales constitucionales, nacieron con una concepción de legisladores negativos, aniquiladores de normas. Su existencia, su creación fue diseñada solo para suprimir aquellas normas que contrariaban a la Constitución. Ese fue su principio. Y entonces una primera clasificación siempre venía legislador positivo, que era el Parlamento, versus el legislador negativo, que era el tribunal. Solo existía el tribunal para aniquilar leyes. Nada más. Hoy en día presenciamos nosotros que los tribunales constitucionales ya no solamente se dedican a aniquilar leyes, pero son legisladores negativos. Y acudimos a una tipología de sentencias, donde los tribunales hoy en día tratan de salvar la norma. Y tienen por ello ahora toda una tipología de tipos de sentencias. Las exhortativas para que el Congreso dé otra ley para salvarla. Y no declararla, no dejarla sin efecto extraordinario. Las aditivas, las que adicionan una palabra, algo para darle un contenido que guarde armonía con la Constitución. Las supresivas también. Entonces, hay toda una tipología de sentencias en las cuales lo que se trata hoy en día es de salvar las normas. ¿Ven? No es un tema de que el derecho constitucional se ha quedado congelado y que hace unos 10 años en el Perú se hablaba de derechos de aplicación inmediata y derechos programáticos, así como el muro de Berlín. Y decíamos, los derechos de aplicación inmediata son aquellos que existen y que son exigibles por su sola aparición en la Constitución. Derecho a la libertad, derecho a la vida, y hay derechos programáticos, aquellos que necesitan un desarrollo legislativo o que su vigencia demanda o irroga un mayor gasto al Estado. Entonces, por la protección de los derechos fundamentales. Vamos cambiando. La dinámica es muy intensa. Y en esto, volviendo al tema, entonces, por favor, no quiero que se me malinterprete y decir que los maestros que puedo citar esta noche hayan estado equivocados en su apreciación, sino que esto es dinámica constitucional. Y entonces se van diseñando nuevos enfoques. Ahora siempre, como decía, el tema del propio Código Procesal Constitucional no es un tema que deba preocupar. Hay veces hay mucha crítica de decir que siempre copiamos las leyes. Y yo creo que no es malo copiar.
No es malo copiar. ¿Qué es lo que interesa finalmente? Lo que interesa es que la institución sea eficaz. Que la institución responda a una necesidad. Nosotros tenemos, siempre digo a veces en clase, es como un pequeño Frankenstein, pero no así en el sentido así de un monstruo, sino un diseño que hemos tomado el habeas corpus inglés, el amparo argentino, el cumplimiento colombiano, el habeas data brasileño, el inconstitucional europeo, el control difuso norteamericano, y hemos hecho toda una serie de mecanismos de protección de derechos fundamentales. No es malo copiar. Lo malo está en que si esas instituciones no son eficaces, hay este problema. Ese es el gran problema. Por eso diría, pongamos, quien se atreva a cuestionar al Tribunal Constitucional o presentar un proyecto para que desaparezca, no tiene la acogida suficiente, no tiene el consenso, porque el tribunal, malo, bueno, sobre todo los primeros colegiados, comenzaron a dar pautas de independencia y de resolver los problemas, y no aplicando necesariamente el esquema de los códigos procesal penal o procesal civil. No me extiendo más en esto porque ya a veces comienzo. Imagínense, pongamos, la respuesta que da el tribunal frente a determinados problemas fue muy buena, acorde a las situaciones. Vamos en el tema de los juzgamientos por caso del terrorismo. Ustedes saben, muchos penalistas aquí de repente, y cuál es la consecuencia natural de una sentencia que es de una sentencia condenatoria con pena efectiva, la cual es anulada por la instancia superior. ¿Qué pasa con una sentencia donde se ha dispuesto pena, condena a pena efectiva y que instancia superior es anulada? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el procesado? Sale en libertad. Sí, sale en libertad. ¿Qué hizo el tribunal en esos casos? Cuando tuvo que pronunciarse sobre ese tipo de procesos, anuló esos, dijo que esos procesos habían violado derechos fundamentales, pero la consecuencia natural no fue que salga en libertad, sino un nuevo juzgamiento. ¿Qué hubiera pasado si el tribunal hubiera dispuesto la libertad de esas personas? Un caos social. Las respuestas son políticas, van más allá de los códigos. Las respuestas están, y siempre los límites estarán en la Constitución. Pero bueno, para ir no apartaron mucho del tema, en el tema del caso de las posibilidades que les refiero, comienza para diferenciarlos de los precedentes vinculantes, donde aquí en este caso que les recuerdo, hay dos derechos en pugna: derecho a intimidad, derecho a la información. ¿Cuál de los dos debe sopesar? Por eso lo recordaba el maestro, fallecido maestro argentino, y el maestro decía que había derechos de primer orden y derechos de segundo orden, derechos fundamentales. Y hoy en día ya tenemos otras cosas firmes, trabajamos con otros criterios, la ponderación. Pero la ponderación nace a partir de un caso concreto y la solución es para ese caso. Ese criterio que se aplique para resolver ese caso va a servir, pero para casos similares. Como bien sabemos, nunca hay casos iguales, pero sí hay casos similares. Significa que no se tome, por eso hay que hacer la diferencia bien remarcada de que eso no es precedente vinculante. Porque si fuera precedente vinculante, tendría que obedecerse hasta que cambie ese criterio. Ahí es un caso de
doctrina del tribunal de unos criterios que se aplican a un caso determinado y que van a servir para casos similares. Pues pueden presentarse otros conflictos. O sea, no significa que a partir de ese caso en el Perú el derecho a la intimidad esté por encima del derecho a la información. No. Si se presentan situaciones similares, un caso similar, aplicaré esta solución. Pero si es un caso totalmente diferente, donde hay conflicto de estos derechos, tendré que analizar ese caso en concreto. Por eso a este último se le conoce como axiología móvil. No es algo, al igual que el precedente, no es una norma. Porque este concepto de axiología móvil, de valoración según la situación, si es semejante la aplicaremos. Si no es semejante, no la aplico. Ahí está. Entonces, tiene que diferenciarse bien estos temas. El precedente vinculante siempre se va a señalar con nombre y apellido cuál es la regla. Y hace bien el tribunal que señala. Como decía, antaño no se sabía, no podíamos establecer con certeza qué parte de la sentencia era la obligatoria. Hoy en día, a partir de estas dos instituciones cuya determinación les menciono ahora, comenzamos a tener mejor en claro las cosas. ¿Sí? Entonces, este tema, ya les voy mencionando entonces, el tema de los principios, de los retos que tiene el juez constitucional, de los principios versus las reglas. Empecé a mencionar la multiplicidad de fuentes entre el derecho interno y supranacional. Y hay una cosa que hay veces no... El tiempo nos llevará a buen puerto, ya lo estamos haciendo poco a poco. Yo no sé por qué hay diferentes tipos de interpretación en el Perú. Interpretación para el Código Civil, una interpretación distinta para cuando se ven afectados derechos fundamentales, donde tú tienes que aplicar los principios pro hominem, pro acción y demás. Es un sistema jurídico único. Nos ha costado mucho tiempo, nos está costando reconocer de que todo está en la Constitución, todo parte de él. Nada escapa de la Constitución, todo está ahí. Entonces el tiempo comenzará a diseñar nuevos criterios para que esto que hoy día se inicia tan nítidamente trazado como es el tema de los precedentes vinculantes y la doctrina del tribunal, también opere para las demás ramas de derecho. Pero hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con mucha mesura, como en algún momento lo tiene el tribunal. Porque tampoco uno puede ser principista y comenzar a cambiar una realidad cuyo desarrollo puede presentar algunos peligros. Peligros como el que les menciono en el caso siguiente. El Tribunal Constitucional, en el caso, hablemos de control difuso, para hablar de criterios. En el caso de control difuso, el Tribunal Constitucional estableciente, habíamos conceptuado nosotros que el control difuso era una prerrogativa solo de los jueces, exclusiva de los jueces, y que el ente administrativo está vinculado al principio de legalidad. Nunca podía dejar de aplicar la ley, tenía que aplicar. El Tribunal Constitucional comienza a desarrollar otro concepto, es decir, que esta facultad del control difuso no es ya exclusiva del Poder Judicial, de los jueces, sino también de los entes que resuelven otro tipo de conflictos, y en este caso los administrativos. Pero esa inaplicación
había que mesurarla, había que medirla, no abrirla a todo el país. Porque se imaginan ustedes que se reconozca a todo el aparato administrativo la posibilidad de ejercer control difuso. La municipalidad no sé, de acá nomás de cerca de Lima, que haga un funcionario de licencia que me haga control difuso y que me aplique una ley porque considera pues que es contraria a la Constitución y se manda con su criterio. O del interior del país que quiera hacer algo que no pueda estar muy claro y que sobre pretexto de cometer actos contrarios al derecho comienza a articular control difuso y todos ampararse y decir es mi criterio. ¿Se imaginan qué pasaría en el país? Al igual que lo que les acaba de comentar en el tema de las sentencias condenatorias a penas efectivas, que el tribunal resolvió nuevo juzgamiento y sin libertad. En este caso el tribunal hizo bien en modularlas y decir que esta facultad solo podía ser ejercida por los órganos administrativos colegiados y alcance nacional. Nada más. Solo por los organismos administrativos colegiados y de alcance nacional. Nada más. Los de alcance local, regional, no tienen esa prerrogativa. Y se hace bien, porque tampoco es un tema de abrir este principio a todos. Generaríamos todo un caos en este tema. Entonces, se dan cuenta que esto también hay que saber modular. Estamos frente a un derecho político. Se están resolviendo conflictos de poder o conflictos en afectación de derechos fundamentales aplicando qué normas políticas, la Constitución es una norma política. Obviamente que no hay que temerle también, yo siempre dentro de la función, bueno, que ahora me toca desempeñar, digo, yo ejerzo política, pero no política partidaria, pues claro, hay una política judicial. Si no tiene una visión de dirección, de gobierno, es una política, el dirigir, el gobernar, tiene que tener una orientación. No necesariamente hay que temerle al concepto política que puede identificarse con el tema partidario, que ahí sí, eso nosotros no ingresamos, pero sí se tiene una visión como institución, ¿cierto? ¿A qué queremos llegar? Entonces, el tribunal hizo bien, ya sé, como en otras, pues también no todo es perfecto, y hay algunas situaciones que son debatibles. Hace poco también la Corte Suprema acaba de sacar un pronunciamiento en el sentido de que el tribunal está ingresando ya a resolver temas de fondo. Eso sí hay que revisarlo muy bien, porque el tribunal constitucional comienza en el tema de estos criterios, de esta jurisprudencia del tribunal, a tocar zonas muy sensibles y que pueden generar conflictos como el que les menciono, ¿no? Y miren cómo es el tema en el sentido que siempre desde la aparición de los tribunales, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Tribunal Constitucional, por más de 2 décadas ya el tribunal al unísono ha repetido y ha dicho que solo cuando se refiere al tema de resoluciones judiciales va a conocer los errores improcedentes, el error en el proceso. Y no conoce los errores jurídicos. Los errores jurídicos que nacen a partir de la valoración de la prueba. Y desde el inicio siempre se ha establecido esa
vaya. Ahí en forma teórica uno podría sostener, como igual al caso argentino, que las resoluciones judiciales sean irrevisables. Pues suena bonito, suena principista, pero no suena realista. No es realista. Porque debo admitir también que hay pues grasos errores en la judicatura. Y al menos es un mecanismo que permite remediar el error cometido. Pero no en el fondo. Quiero separar acá bien las cosas. Una cosa es revisar un proceso judicial, una resolución judicial por defecto del proceso, de la tramitación del proceso, y otra cosa es revisarla por la valoración de las pruebas. Los tribunales, desde la aparición, comenzaron a decir que no revisaban las valoraciones de las pruebas que se dieran dentro de los procesos judiciales. Que solo ello era posible para revisar los defectos del proceso que había. Y entonces el Código Procesal Constitucional comenzó a desarrollar un concepto de tutela procesal efectiva y comprende, y toda una enumeración. Pero el Tribunal Constitucional peruano dice, bueno, ese es un tema, pero mi límite no es el Código Procesal Constitucional, mi límite es la Constitución y yo aplico la Constitución. Cuando hay una afectación al derecho fundamental, yo aplico la Constitución. No me limita el Código Procesal Constitucional, a pesar de que sea el preso. ¿Ya? Al igual que ustedes se recordarán los casos del Jurado Nacional de Elecciones o el Consejo Nacional de la Magistratura. Pues la carta política que dice, son irrevisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y las del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? Pues también suena bonito que la resolución del jurado sea irrevisable por seguridad jurídica, pero que también hay cada error también que se hace necesario revisar. Hasta incluso ya se está diseñando, hay proyectos para que en el Perú aparezca el tema del amparo electoral. ¿Ya? Pues hay errores. En el tema del Consejo Nacional de la Magistratura también hay otro. Comenzó a realizar los procesos de ratificación de los jueces y un simple comunicado decía no ratificar y punto. Y eso llegó a instancias supranacionales y las consecuencias son, ¿no?, que se están reponiendo jueces que tuvieron en algún momento, pues hay casos que sí hubieron errores, eso hay que hacer. Pero no se puede permitir que a una persona, sobre todo, y menos a un juez, pues, ¿no?, que se le restrinja derechos y no se diga por qué. Pues vamos, bueno, aparte que la ratificación es una tortura. Yo acabo de pasar ratificación ahora en febrero y es una tortura, no sé, pero en fin, el sistema está así, y bueno, uno se somete también a las reglas y tiene que cumplir. Pero temas así, donde el tribunal comienza ahora, a partir del caso Apolonia Polka, comienza a ingresar al análisis de la parte sustantiva. Y en el caso Juliana Yamoja, también ingresa a valorar las pruebas. Entonces, a este ritmo, y acaba de hacerlo en otro proceso de amparo reciente, donde la Corte Suprema acaba también de emitir un procedimiento de que se está excediendo en sus funciones porque está revisando el fondo del asunto. A este nivel, pues yo me temo que ya va a haber una concepción en la cual ya los procesos judiciales no van a agotarse en una instancia suprema de nuestra Corte Nacional, sino que va a haber otra vía más, que va a ser un proceso constitucional que va a agotarse en el tribunal. O quién sabe, en la Corte Interamericana, y esto de nunca acaba. Porque si el Tribunal Constitucional comienza a revisar el fondo, ya se está generando otra instancia. Entonces, ese criterio que en Apolonia Polka ya hace muchos años ya está. Pero yo cuando salió ese criterio del tribunal en ese caso, yo decía,
Bueno, y ahora de repente algún colega que no ha estudiado bien el derecho constitucional y que no sabe aplicar el tema de los principios bien y que requiere un aventurero, comienza a aplicar y comienza vía amparo a revisar el fondo o vía habeas corpus, comienza a revisar el fondo de los asuntos judiciales, sobre pretexto de que el tribunal lo ha hecho. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, esto es algo que está muy latente, que hay que tener mucho cuidado, porque incluso ya en el tema de la motivación hay casos límites. Claro, cuando una sentencia, una resolución judicial no tiene una motivación pues nula, cuando tiene una motivación aparente, pues también, pero hay otros temas en los cuales son muy límites, ya hay que tener cuidado. El Tribunal Constitucional no debería ingresar en estos temas. Eso, pero vamos, también hay que reconocer ahí que no todos estamos entre abogados, y reconocer también que también es un reto del Poder Judicial. Del Poder Judicial que no se exceda. Hay veces a mis colegas les digo, cuidado. Ya perdimos el tema de conocer el cuestionamiento contra las normas de rango de ley, el proceso de inconstitucionalidad. Eso antes lo tenía la Corte Suprema. Podía haberlo ejercido, nunca lo hizo. Y por ahí vino y nació el Tribunal Constitucional, y cuyo gran mentor, gran arquitecto, no tuve esta noche la fortuna de encontrármelo, fue el doctor Vallarresta. Él fue el gran procurador, venía formado en España y trajo toda esa corriente. Y él estaba en la Constituyente y comenzó a introducir estos conceptos y estos problemas que se presentaban en la judicatura peruana. Y caló muy hondo. Y de ahí viene el nacimiento del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Garantías Constitucionales. Claro que nosotros seguimos la versión del proyecto de Constitución española, que tenía el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales, pero los constituyentes en su carta de 78, los españoles, le cambiaron el nombre y supusieron garantías del Tribunal Constitucional. Nosotros nos quedamos. Y bueno, en la carta 93 son. Pero lo que sí te advierto a mis colegas es de la judicatura, digo, cuidado. A este ritmo que estamos tan descuidados en los temas de amparo, a veces no se entiende cómo puede ser pues que el tema este tan grosero de los casinos y tragamonedas, cuyas sentencias iban a tener eficacia acá en Lima, se interpusieran en el interior del país y terminen siendo estimados para tener eficacia acá en la capital. ¿Pero qué criterios? U otros comienzan, hasta ahorita yo me quedo perplejo en el tema, porque como juez he tenido la oportunidad de conformar salas penales y se me manda a veces un habeas corpus que me interpusieron de un proceso penal que se llevó en la judicatura mía, acá de Lima, y me notifican de San Martín, un habeas corpus que me interpuesto ahí. Pues yo digo, la persona está internada acá en Lima, el juzgamiento lo hizo acá en Lima. ¿Qué tiene que ver que se pongan los corpus allá? O sea, hay cosas también que rompen con la lógica y uno dice, ¿por qué suceden estas cosas? Por los jugueteos que se están subiendo, presentan varios procesos de amparo, de habeas corpus, para ver a cuál desprevenido, para que haya sentencia correctora. Entonces, hay temas bien, la problemática es fuerte en ese tema. Pero siento yo, y esto no quiero que es una posición particular de disentir yo con la posición que tiene el tribunal respecto a la revisión de las resoluciones judiciales. Me parece que ahí tiene que haber límites, porque si no el tribunal se convierte en otra instancia más revisora, y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, en fin, entonces les he hablado de esta problemática del juez constitucional, tanto a partir de las reglas,
de los principios, de las fuentes de derecho que tienen a nivel interno, a nivel supranacional y que nos obligan. Pero también tenemos ahora el caso de la jurisprudencia. La jurisprudencia del tribunal nos obliga a los operadores de derecho. Pero no solo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sino la jurisprudencia de los organismos supranacionales, cuya competencia hemos reconocido nosotros. Y se trata de la Corte, la más recurrente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues también los criterios que establezca la Corte Interamericana, pues también los tenemos que seguir. Y pruebas al canto en el tema del plazo razonable, eso es lo que se ha hecho. Se han seguido los criterios de interpretación que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se da cuenta que no es un tema muy tranquilo de la concesión de un juez constitucional. Y en el Perú se hizo bien cuando los autores del anteproyecto del Código Procesal Constitucional pidieron de que se formara a los jueces en materia constitucional. Pues claro, el drama le viene, porque comprenderá que uno formado en una concepción totalmente legalista termina en un momento siendo revisor en un proceso civil de una nulidad de acto jurídico y centrado en tu precio o método de interpretación, resuelves un problema de acto jurídico, nulidad de acto jurídico, y luego te giras el sillón y tienes un proceso de amparo donde tú tienes que volverte principista. ¿Cómo te quedó? Y porque estamos así, como un juez penal muy ligado, muy limitado en sus formas de interpretación, a renglón seguido tiene que resolver un habeas corpus principista. Y es que nunca fuimos los jueces, al menos antes del 2004, no se preparó en el tema constitucional. Recién San Marcos en el año 97, la primera facultad en el país que estatuye un curso de Derecho Procesal Constitucional. Yo estaba en el año 98, ahí dicté también procesal, pero eran los primeros pasos. Hoy en día, qué duda cabe que este tema está altamente difundido. Y qué bien que sea eso, porque la dinámica, la protección de derechos fundamentales, eso tiene otra visión, como estoy explicando, una visión más integral, más dinámica. Lo que hoy día podemos hablar sobre control difuso, mañana puede valer. No necesariamente va a ser el mismo concepto. No, hay una serie de un movimiento muy intenso respecto al constitucionalismo. Entonces, nuevas situaciones se nos vienen. Hay veces en el Perú, pongamos, hay temas que antaño, hace 5 años, pues era un tabú. Pensar, pongamos, en los temas de personas que pidan a la judicatura cambio de sexo en sus DNIs. Prohibido. Poco a poco ha ido reconociéndose sus derechos. Pero ojo, lo que siempre tiene que quedar en claro, al menos lo que yo pienso, es que toda decisión no es dada solamente para 2 personas que viven en una isla y van a resolver un conflicto. La decisión va a operar dentro de una sociedad y uno tiene que ver el impacto de la decisión en la sociedad. Tiene que ver también el tema cultural. Uno podría aceptar, pongamos, hoy en día, que las personas de un mismo sexo puedan casarse y hay que respetar sus derechos. Son personas y hay que respetar. Pero de ahí a que nuestros legisladores reconozcan esa situación como legal, hay todavía distancia. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir. 10 años puede ser. Argentina lo acaba de hacer.
Nosotros vamos más allá. Va a ocurrir, pero todavía la sociedad no está culturalmente preparada. Es todo un proceso. Eso no significa que se les niegue los derechos, sino que, vamos, como digo, las decisiones no son dadas para una isla, a dos personas que están en una isla y ahí acaba el tema. No, las decisiones judiciales siempre uno tiene que ver el impacto de la decisión en la sociedad. Es lo que hace el tribunal. El Tribunal Constitucional comienza a medir los efectos de la decisión, porque no se puede ser principista a ultranza y comenzar a generar un caos social. Eso también hay que ponderar. Uno tiene que ver. Esos son los problemas que tiene un juez constitucional. Creo que ya los he cansado. Les han repartido a ustedes, seguro les han entregado ya mandé unas diapositivas, si las tienen. Yo creía más interesante porque comenzar a leer el constitucionalismo inglés con sus grandes aportes del gobierno parlamentario. Obviamente los ingleses, esto lo hacemos muy rapidito, los ingleses comienzan a tener un enfoque, a pesar de ser los padres del constitucionalismo, quien creyera no son los autores del principio de supremacía de la Constitución. Mira, interesante. Los padres del constitucionalismo no son los autores del principio de supremacía de la Constitución. Los autores fueron los norteamericanos. Hubo un caso por ahí, perdón, el caso de Thomas Boja, 1606, que algunos refieren que fue el primer atisbo de supremacía de la Constitución. Ahora, los ingleses, como bien sabemos, los ingleses no tienen una constitución escrita. Una serie de documentos comienzan a hacer sus bases estaduales y también documentos que protegen los derechos fundamentales. No hay una carta única como nosotros tenemos. Entonces, pero el gran aporte del constitucionalismo inglés es el parlamentarismo. Pero en el caso Boja, para relatarles un poco, se trata de un médico de profesión que, al igual que acá en el Perú, pues había, me acuerdo que había los colegios profesionales, los hay, ¿no? Los colegios profesionales, los colegios de abogados, y tú para ejercer, pongamos aquí en Lima, yo soy de provincia, soy de Arequipa, pero me acuerdo mucho que siempre comentábamos, ¿no? Para ejercer en Lima tenías que colegiarte acá en el Colegio de Abogados de Lima. Y para ejercer en Arequipa tenían que estar colegiados también. Para ejercer en esa posición tenían que pertenecer a ese colegio. Y si no, había otra fórmula que se llama la federación. Yo nunca, no me inscribí en la federación, pero funcionaba así la cosa, ¿no? Que para uno ejercer la abogacía, pese a que había estudiado Derecho y es aplicado a todo el país, pues venías acá a Lima y tenías que estar bien colegiado en el Colegio de Abogados de Lima o asociado a la Federación Nacional de Abogados. Igual, para irse al interior había que hacerlo bien. Algo así pasa en el caso Bohan, para que me entiendan un poco mejor, que Bohan es médico graduado en Cambridge y el interior de Inglaterra, y entonces él quiere ejercer en la capital, en Londres. Y entonces ahí es donde tiene que rendir un examen de suficiencia ante el colegio médico de Londres, porque él era un médico del interior. Entonces, para ejercer en la capital tenía que rendir un examen de suficiencia y lo desaprobaron. La consecuencia fue que no podía ejercer su profesión de médico. Entonces, el análisis que decía Bohan, me están violando mis derechos fundamentales porque yo soy médico, doctor en medicina, y un colegio no me puede prohibir a mí ejercer la facultad, porque yo tengo la profesión. Es ahí donde incumple, el colegio lo multa, y la ley de la corona establecía como de las varias consecuencias, multa, y la última era la detención.
Es ahí donde opera la detención del médico Bohan, y el caso llega ante el juez Koch, quien establece que la facultad que en el principio del college no podía ser juez y parte, es decir, él mismo ejecutar, ser favorecido por la norma y a la vez imponer la sanción. Esa era una norma contraria a las bases estaduales de los ingleses, afectar los derechos fundamentales. Entonces estableció que esa norma, por afectar derechos fundamentales, no era exigible y se dispuso la libertad de Bohan. Ese primer atisbo, claro, en este se ve la construcción desde el punto de vista de afectación de derechos fundamentales. ¿Ah? Más delineado queda en el caso Marbury vs. Mason, donde ahí sí pues hay todo un desarrollo del conflicto entre una ley y la Constitución, ya en el plano normativo. Pero queda como antecedente en el tema inglés, que algunos consideran que fue el primer paso para diseñar el principio de supremacía de la Constitución. Algunos consideran que no, que fue Marbury vs. Mason, la institución de la supremacía que luego regresa a los ingleses, regresa a la Europa, ya plasmado pues con la famosa, ya en el siglo XX, con los famosos tribunales constitucionales y la famosa teoría de Hans Kelsen. Curioso, bueno, lo tienen ahí. También tenemos ahí se desarrollaron los habeas corpus o los Bill of Rights. El constitucionalismo de Estados Unidos, su forma de gobierno, su gran aporte del presidencialismo, el federalismo y la supremacía de la Constitución, la Declaración de Independencia, Declaración de Derechos de Virginia, que ustedes lo pueden leer ahí, donde en Estados Unidos se reconocen los 3 poderes. Los franceses tienen son aportes al constitucionalismo, un régimen político basado en principios de Estado de Derecho, separación de poderes. Una concepción muy interesante que hasta hoy perdura. Que siempre se acordarán de que se dice el juez Bohan la ley, ¿no? Y para la concepción francesa, producto de su propio devenir histórico, su propia realidad, comienzan a tener obviamente una concepción muy rígida sobre las leyes, y no le dan, debido a ese poder absoluto que imperaba en Francia y que fue devastado con la toma de Bastilla, comienzan a construir una concepción de supremacía del Parlamento, y donde la concepción era que el Parlamento es la voluntad del pueblo. Es decir, que por encima de esa voluntad del pueblo no podía haber otra. Entonces, los franceses comienzan a construir un criterio de que lo que dice el Parlamento tiene que acatarse. Y ahí viene la concepción de que el juez es boca de la ley. O sea, lo que dice la norma, el juez no puede recrear, tiene que aplicar lo que dice. Producto de su propia historia. O sea, las cosas, por eso les decía desde el inicio, aquí las cosas no son de casualidad. Aquí hubo hechos sociales que motivaron que se adopten determinados criterios. Y no es que estén equivocados, sino que responden a una realidad determinada. Vamos. Entonces los franceses tienen esa concepción de que por encima de esa voluntad del pueblo, y esa voluntad del pueblo está en el Parlamento. De ahí entonces que los franceses no tengan un tribunal constitucional. No hay tribunal constitucional, pero hay una fórmula política, que al interior del Parlamento hay el Consejo Constitucional. Y el Consejo Constitucional
es una instancia antes de hacer la ley. Cuando ya hay, ante el proyecto de ley, ya hay un cuestionamiento sobre este futuro proyecto de ley, esta futura ley que pueda entrar en vigencia, hay un cuestionamiento. Eso es conocido por una instancia que funciona dentro del Parlamento, que se llama Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional revisa si ese proyecto guarda armonía con la Constitución. Si no guarda, nunca se convierte en ley. Y si guarda, luz verde para que se promulgue la ley. ¿Se dan cuenta? No hay es un tema muy interesante, es un modelo, pues, ¿no? El modelo político que funciona dentro del Parlamento por su propia concepción histórica. Y esto no es casual. El sistema europeo, donde crea un tribunal constitucional que es competente exclusivamente para ver si las leyes guardan armonía con su carta. En cambio, el control difuso nacido en Estados Unidos comienza a diseñarse no con un cuestionamiento directo hacia una ley, sino a partir de un caso en concreto. A partir de un caso en concreto se analiza si la norma a aplicarse en ese caso guarda armonía con la Constitución. Y si la aplica. Pero ahí tienen el famoso principio de stare decisis, que funciona como una obligatoriedad de la decisión dada por los supremos tribunales estadounidenses, que compromete a las demás instancias para que sigan el criterio. Muy simple, señor. Nosotros hemos acogido, pues no, ya usted ya esto cae, como decía, de maduro, y tenemos control difuso, tenemos control concentrado, que como les digo, no es que esté mal, no es que esté mal, en tanto sea eficaz. Ahora, fue una fórmula muy interesante esa, la que en el caso de los defenestrados miembros del Tribunal Constitucional que se utilizó, en el caso de siempre queda para debate, se cuestionó la ley de la reelección. Y el Tribunal Constitucional, bueno, en ese entonces, que estaba por algunos miembros copado, intencionalmente, y adrede se le puso para que dejara sin efecto, pues tenía que dar una votación muy, muy alta, 6 de 7, hoy en día es 5 de 7. Ese tribunal, al no tener el número suficiente, los magistrados hicieron, dentro de un proceso que es cuestionamiento directo a la norma, ejercieron un control difuso. Y 3 magistrados ejercieron ese control difuso y dijeron que esa ley era inaplicable. Pero siempre quedará en duda, y es para el debate, si es que tenía facultad para ejercer ese control difuso dentro de un proceso abstracto. Porque siempre los modelos son el modelo abstracto, el europeo, cuestiona leyes de manera genérica. El control difuso cuestiona, a partir de un caso en concreto, la aplicación de una ley sobre ese caso en concreto. Si esa ley aplicarse en ese caso en concreto contraría la Constitución, entonces no la aplica. Pero son modelos totalmente diferentes. Lo que uno no debe dejar de reconocer, que tuvieron mucha valentía para enfrentar. Mucha valentía para haber esforzado. La disquisición académica, creo que en ese momento es lo de menos, sino la valentía que tuvieron esos magistrados de enfrentarse a todo un sistema. Y eso es esto es el sistema, esto es hacer respetar la Constitución. Bueno, en fin. Luego, aportes del constitucionalismo, para ya los veo muchos, ya parece que les he venido a adormecer, disculpen, pero ahí, yo no soy muy respetuoso de los derechos fundamentales, así es que no los quiero, esto no es una tortura académica,
sino es una conversación con ustedes y vamos a finalizar solo diciendo que los aportes del constitucionalismo son pues la organización del Estado, esta concepción de norma suprema y controlar el abuso arbitrario y asegurar la vigencia de derechos fundamentales. Es esta la visión que se tiene de estos aportes de las diferentes, yo creo, de las tres principales fuentes que nos han formado. Como decía, no es malo importante, lo malo es que no funciona. Y siempre lo que ustedes tienen, ya en el caso Juan Alfredo Velázquez, 1988, el caso hondureño, que a la Corte Interamericana le costó resolverlo en 10 años, fue el primer caso de derechos fundamentales. En esa sentencia, la Corte Interamericana estableció dos presupuestos básicos para mecanismos de protección, que siempre deben tenerse en cuenta. Uno es que el mecanismo sea idóneo. Todo mecanismo protector de derechos fundamentales puede llamarse amparo, tutela personal, cualquier otro nombre, exhibición personal, habeas corpus, cumplimiento, no importa, el nombre que quieran, ¿verdad? Lo importante es que existe una institución que protege el derecho conculcado. Es decir, como nosotros tenemos el habeas corpus que protege la libertad personal. Podemos llamarlo de cualquier otro nombre, exhibición personal, pero la cosa es que protege la libertad personal. Eso es el primer nivel. O sea, que el mecanismo proteja el derecho conculcado o el bien jurídico que se está licitando. Y segundo, que sea eficaz. Es decir, que su diseño, que su decisión pueda hacer respetar el derecho. Porque claro, ¿qué me gano yo con que exista un habeas corpus y bien clasificado con todas las tipologías en la última moda que se puede dar con las últimas versiones, si es que esa sentencia que se dicta no surte efecto? Me acuerdo muy bien este tema y hay veces leí y me encantó, me agradó como pieza jurídica, una resolución que salió de un juez de Lima, que como ocasión de la marcha de los 4 suyos detuvieron a varios ciudadanos en la comisaría de Montserrat. Eran como cerca de 40 personas que interpusieron su habeas corpus por detención arbitraria. Una pieza jurídica impecable, donde hacía citas legales de diversos autores, internacional, jurisprudencia internacional, nacional, exquisita pieza jurídica, doctrinaria y todo. Pero fue dada 20 días después. Los detenidos salieron al día siguiente. Entonces, si por más exquisita pieza jurídica que fuera, si no produce efectos, no existe. Y entonces, en derechos fundamentales es lo que tiene que primar. Proteja el bien jurídico y que sea eficaz. Si no hay esos dos elementos, está de más. Muchas gracias. Bien, debemos agradecer sinceramente la invitación de esta noche que nos ha puesto el doctor Walter Díaz Segarra dentro del marco del diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. El Colegio Doctor desea expresarle su reconocimiento, señor presidente de la Corte Superior de Lima Norte, y le hace entrega en estos momentos de un diploma también a este documento. Señores abogados, les anunciamos que con motivo de las fiestas patrias estamos reprogramando este diplomado y lo vamos a reiniciar el día jueves 2 de agosto, ¿ya? Para todos. Igualmente están cordialmente invitados para el día de mañana a las 6 de la tarde, los esperamos a todos ustedes con su carnet en la mano. Se va a dar paso a la presentación oficial de una edición internacional de la revista del Foro, que contiene de manera especial
todo lo referente a las Cortes de España de 1812, las Cortes de Cádiz. ¿Ya? De tal manera que cada uno de ustedes que se hagan presentes con su carnet de abogado van a recibir este ejemplar de edición especial. Muy bien, muy buenas noches y hasta una